Escúchenme, amigos míos, porque lo que voy a contarles aún me duele en el pecho como si hubiera pasado ayer. Mi nombre es Ricardo Morales. Tengo 70 años, y mi propio hijo, mi sangre, me traicionó de la manera más cruel que pueden imaginar. Ignacio, mi único hijo, el hombre al que crié solo después de que Dios se llevó a mi querida Consuelo, me quitó todo lo que tenía y me echó a la calle como si fuera un perro sarnoso. Si ustedes están escuchando esto, comenten allá abajo si alguna vez han sentido que el mundo se les viene encima, porque eso fue exactamente lo que me pasó aquella mañana de marzo. Era un martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre desayunaba mis huevos rancheros con frijolitos refritos que me preparaba doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Vivía en mi casita humilde pero digna en San Miguel de Allende, la misma donde había criado a Ignacio, donde habíamos llorado juntos la muerte de su madre, donde él había estudiado para convertirse en abogado. Las paredes aún guardaban sus dibujos de niño, sus diplomas de la secundaria, la foto de su graduación universitaria donde yo aparezco tan orgulloso con mi traje prestado, el único que tenía para las ocasiones especiales. Esa mañana escuché el ruido de un carro caro afuera, un BMW negro, reluciente como si acabara de salir de la agencia. Mi corazón dio un brinco de alegría porque hacía 3 meses que Ignacio no me visitaba. Seguramente viene a ver cómo está su viejo papá, pensé mientras me apuraba a peinarme frente al espejito rajado del baño. Qué ingenuo fui. Dios santo, qué ingenuo. Abrí la puerta con una sonrisa que se me borró inmediatamente. Ignacio estaba parado ahí, con su traje gris de abogado exitoso, su corbata italiana, sus zapatos que costaban más que mi pensión de 3 meses, pero su cara, ¡ay!, su cara era de hielo puro. No me saludó con un beso, no me preguntó cómo había dormido, no me dijo, ¿cómo está mi papito?, como cuando era niño. Simplemente entró empujándome a un lado y puso un portafolio de piel sobre mi mesita de centro, la misma donde habíamos armado tantos rompecabezas cuando él tenía 8 años. «Papá», me dijo con una voz que no reconocí, fría como el viento de diciembre en la sierra, «necesito que firmes estos papeles». Abrió el portafolio y sacó unos documentos oficiales con sellos y firmas que no entendí. Mis manos temblaron cuando los tomé, no por la edad, sino por algo que presentía en mi corazón de padre. «¿Qué son estos papeles, mijo?», le pregunté mientras me ponía los anteojos que había comprado en el mercado por 20 pesos. «Son documentos para transferir tu pensión a mi cuenta», respondió sin siquiera mirarme a los ojos. Se había sentado en el sillón donde su madre solía tejerle sus suéteres navideños, pero lo hizo como si fuera un extraño, como si nunca hubiera jugado ahí de niño. «Papá, tú toda la vida has sido un fracasado. 40 años enseñando en escuelas de pueblo por unas migajas. Nunca conseguiste nada. Nunca nos diste una vida digna. Díganme, amigos que me escuchan, ¿alguna vez han sentido como si les clavaran un cuchillo en el pecho y lo movieran lentamente? Porque eso fue lo que sentí cuando escuché esas palabras salir de la boca del niño que había acunado cuando lloraba de pesadillas, del joven al que había vendido mi reloj de mi difunto padre para pagarle los libros de leyes. «Pero Ignacio», le dije con la voz quebrada, «esos dineros son para mis medicinas, para mi comida, para...». Me interrumpió con un gesto brusco de la mano, la misma mano que yo había curado cuando se lastimó jugando fútbol en el patio. «Ya basta de hacerte la víctima», gritó levantándose del sillón. «Toda la vida has sido igual, siempre quejándote, siempre diciendo que no tienes suficiente. Al menos ahora vas a servir para algo. Vas a ayudar a tu familia de verdad». «Su familia», dijo, como si yo ya no fuera parte de ella. Me explicó que necesitaba el dinero para sus inversiones, para mantener su nivel de vida.
para comprarle cosas a su esposa Patricia, una mujer que desde el día que la conocí me miraba como si fuera una cucaracha. Tú ya viviste tu vida, papá. Ya es hora de que pienses en los que sí hicimos algo con nuestras vidas. Les juro por la Virgencita de Guadalupe que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Este no era el Ignacio que había llevado de la mano a su primer día de escuela, llorando porque no quería separarse de su papá. Este no era el muchacho que me abrazaba fuerte cuando tenía fiebre y me decía: «Papito, no te vayas a morir nunca porque yo te necesito mucho». Este era un extraño con la cara de mi hijo. «Pero mijo», le supliqué mientras las lágrimas se me escapaban sin permiso, «estos dineros son todo lo que tengo. Son 600 pesos al mes. Es lo que me da el gobierno por haber trabajado toda mi vida. Sin eso, ¿cómo voy a vivir?». Me miró con el mismo desprecio con que se mira a un insecto molesto. «Deja de llorar como vieja», me gritó, y esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. «Si no quieres firmar por las buenas, lo harás por las malas. O firmas ahora mismo, o te largas de esta casa para siempre. Tú decides». Mi casa, la casa donde había nacido mi hijo, donde había muerto mi esposa, donde guardaba cada recuerdo de mi vida, de repente se había convertido en un lugar donde yo era un intruso. Mis manos temblaron tanto que apenas pude sostener la pluma. «Pero Ignacio, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer?», le pregunté mientras mi corazón se partía en 1000 pedazos. «Eso no es mi problema», respondió revisando su reloj caro. «Tú siempre fuiste muy bueno para quejarte. Ahora veremos qué tan bueno eres para sobrevivir». Firmé esos malditos papeles porque no tenía alternativa, porque pensé que tal vez era una pesadilla de la que iba a despertar. Pero la pesadilla apenas comenzaba, amigos míos. 3 días después, un martes que jamás voy a olvidar, Ignacio regresó. Esta vez no vino solo, sino con 2 hombres que cargaron cajas vacías a mi casa. «Empaca tus cosas, papá», me dijo como si le estuviera hablando a un empleado despedido. Vendí la casa. El dinero me alcanzó justo para el enganche de un BMW nuevo para Patricia. La casa de mi vida, donde Consuelo había plantado su jardín de rosas, donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Ignacio, donde habíamos llorado y reído juntos, ahora era simplemente un negocio para él. «¿Pero dónde voy a vivir, hijo?», le pregunté mientras empacaba mis pocas pertenencias en una maleta vieja que había usado para nuestras vacaciones familiares a Guanajuato, cuando Ignacio tenía 12 años, y aún me decía que yo era su héroe. «No es mi problema», repitió con esa frialdad que me helaba la sangre. «Tú ya cumpliste tu función en esta vida. Criaste a tu hijo, ahora él es exitoso. Ya no me necesitas, y yo no te necesito a ti». Me entregó 200 pesos arrugados, como si fuera una limosna. «Con esto te alcanza para unos días. Después ya verás qué haces». «Ignacio», le dije tomándolo del brazo, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho como una planta venenosa. «Soy tu padre. Tu madre, que en paz descanse, me hizo prometerle que te cuidaría siempre, pero también tú tienes la obligación de cuidar a tu viejo papá». Se soltó de mi mano como si mi toque lo quemara. «Mi madre está muerta», dijo con una crueldad que no sabía que existía en él. «Y tú nunca fuiste un padre de verdad». Un padre de verdad hubiera hecho dinero, hubiera dejado algo a su familia, no hubiera malgastado su vida enseñando a mocosos por unos centavos. Cada palabra era como un latigazo en mi alma. «Vete a pedir limosna», me gritó mientras yo cargaba mi maleta hacia la puerta. «Al fin y al cabo, siempre fuiste bueno para rogar. Rogabas por más sueldo, rogabas que te respetaran, rogabas que tu hijo te quisiera. Ahora ve a rogar en las calles, a ver si alguien se compadece de un fracasado como tú». El portazo resonó en mis oídos como un disparo. Me quedé parado en la banqueta, con mi maleta en una mano
y 200 pesos en la otra, viendo cómo el BMW negro de mi hijo se alejaba levantando polvo. Los vecinos se asomaron por sus ventanas con lástima. Algunos salieron a preguntarme qué había pasado, pero yo no pude explicarles. ¿Cómo le dices a la gente que tu propio hijo, al que dedicaste toda tu vida, te botó como basura? Esa noche dormí en una banca del Parque Benito Juárez, el mismo parque donde había enseñado a Ignacio a andar en bicicleta, donde habíamos volado papalotes los domingos, donde él me había dicho por primera vez te amo, papá, cuando tenía 5 años. Las estrellas me miraban desde arriba, y yo no podía entender cómo el mundo había cambiado tanto, cómo el amor de un hijo podía convertirse en odio tan frío. Si ustedes me están escuchando, si ustedes tienen hijos, ámenlos, pero no olviden nunca amarse a ustedes mismos también, porque cuando un hijo te traiciona así, lo único que te queda es tu propia dignidad. Y esa, amigos míos, fue lo único que Ignacio no pudo quitarme, aunque trató con todas sus fuerzas. Los primeros días en la calle fueron como vivir en el mismísimo infierno, pero un infierno frío donde tu propio cuerpo te traiciona igual que tu hijo. Esa primera noche en el Parque Benito Juárez, cuando las luces de los faroles se apagaron a las 11, descubrí lo que significa el verdadero miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a la vida que se extiende interminable cuando no tienes ni siquiera un rincón donde poner la cabeza. La banca de hierro se me clavaba en las costillas como dagas frías. Había encontrado un periódico viejo, El Universal de hacía 3 días, y lo usé para cubrirme las piernas, pero el viento de marzo en San Miguel es traicionero. Se mete por todos lados como si tuviera vida propia. Mis huesos crujían cada vez que intentaba cambiar de posición, y a los 70 años, uno ya no se recupera fácil de dormir sobre metal duro. Pero díganme ustedes, amigos que me escuchan, ¿saben lo que es despertar a las 5 de la mañana empapado de rocío, con el cuerpo tan entumecido que no puedes ni siquiera incorporarte sin llorar del dolor? Los músculos de la espalda se me habían convertido en piedra, las piernas no me respondían, y tenía tanta sed que la lengua se me pegaba al paladar como si fuera lija. El primer desayuno de mi vida en la calle lo conseguí revolviendo en un bote de basura detrás de la panadería La Esperanza, la misma donde durante años había comprado las conchas dulces que le gustaban tanto a Ignacio cuando era pequeño. Encontré medio bolillo duro como piedra y un pedazo de quesadilla que alguien había tirado. Lo limpié con mi camisa, lo mojé con agua de la fuente del parque y me lo comí masticando despacio, muy despacio, porque cada bocado me recordaba todo lo que había perdido. Fue al 4.º día cuando el hambre me venció completamente. Los 200 pesos que me había dado Ignacio se me habían acabado en comprar agua embotellada y unas galletas saladas en el Oxxo. Mi estómago rugía como un animal herido, y mis manos temblaban no de nervios, sino de pura debilidad. Fue entonces cuando caminé hasta la iglesia de San Rafael, donde había bautizado a mi hijo, donde había rezado tanto cuando Consuelo estaba enferma. Me senté en los escalones de piedra cantera, esos escalones que habían visto pasar generaciones de familias felices, y por primera vez en mi vida extendí la mano pidiendo limosna. Díganme si alguna vez han sentido cómo se les destroza el alma pedazo por pedazo, porque eso fue lo que sentí cuando una señora bien vestida me aventó una moneda de 5 pesos, como si estuviera alimentando a las palomas. Dios lo bendiga, le dije con la poca dignidad que me quedaba, y ella ni siquiera me miró. Para ella yo ya no era Ricardo Morales, el maestro que había enseñado a leer a cientos de niños, sino simplemente un bulto sucio en los escalones de su iglesia bonita. Pero lo que más me dolía no era el hambre, no era el frío, no era ni siquiera la humillación. Era cuando pasaban por ahí mis antiguos alumnos, ya hombres hechos y derechos,
con sus familias, con sus trabajos dignos, y me reconocían. Vi pasar a Roberto Hernández, que ahora tiene una ferretería próspera en la calle Insurgentes. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que se sintió como una eternidad, y él desvió la mirada rápidamente, jaló a su esposa del brazo, y se alejaron caminando más rápido. También pasó doña Esperanza Aguirre, la mamá de una de mis alumnas más queridas. Me había visto miles de veces en las juntas de padres de familia. Había escuchado mis consejos sobre cómo ayudar a su hija con las matemáticas. Cuando me vio ahí, sentado con mi mano extendida, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me puso un billete de 20 pesos en la palma y susurró: «Maestro Ricardo, ¿qué le pasó?». Pero se fue antes de que pudiera explicarle, porque a veces la compasión duele tanto como la indiferencia. En esas noches infinitas, cuando el frío me calaba hasta los huesos y las piedras del parque se me clavaban en la espalda, mi mente se escapaba a los tiempos felices. Cerraba los ojos y podía escuchar la voz chillona de Ignacio cuando tenía 6 años, corriendo por el patio de la escuela después de clases, gritando: «Papito, papito, ya salí», con esa sonrisa que le iluminaba toda la cara. Recordaba cómo se me colgaba del cuello con sus bracitos delgados, cómo me contaba todo lo que había aprendido ese día mientras caminábamos de regreso a casa por las calles empedradas de San Miguel. «Papá, hoy aprendí que 2 más 2 son 4, pero también aprendí que si le das de comer a un perrito callejero, te sigue para siempre». Así era mi niño, siempre encontrando la magia en las cosas más simples. Las tardes cuando llegábamos a casa, Consuelo nos esperaba con la comida calentita: frijoles de olla con epazote, arroz rojo, tortillas hechas a mano que olían a cielo. Ignacio se sentaba en su sillita especial, la que yo había hecho con mis propias manos cuando cumplió 5 años, y me contaba sus aventuras del día mientras yo le ayudaba con las tareas. «Papá, cuando yo sea grande y tenga mucho dinero», me decía mientras practicábamos las sumas con frijolitos sobre la mesa, «te voy a comprar una casa bien grandote con jardín y una hamaca para que descanses». Yo le revolvía el pelo y le decía que con tal de tenerlo cerca, no necesitaba casa grande ni nada. «Tú eres mi tesoro más grande, mijo». Por las noches, cuando no había luz eléctrica porque no alcanzaba para pagar el recibo, encendíamos una lámpara de petróleo que llenaba la cocina de sombras danzantes. Consuelo tejía mientras tarareaba canciones de Pedro Infante, e Ignacio y yo leíamos juntos los libros que yo traía de la escuela. Le enseñé a amar las palabras, a encontrar mundos enteros en las páginas amarillentas de los cuentos viejos. «Papá», me preguntó una vez cuando leíamos la historia de Don Quijote, «¿por qué el señor ese pelea contra los molinos de viento?». Yo le expliqué que a veces uno pelea contra cosas que parecen gigantes terribles, pero que en realidad son solo viento y aspas. «¿Como cuando tengo pesadillas?», preguntó con esos ojos grandes que heredó de su madre. «Exacto, mijo. Los miedos grandes casi siempre son chiquitos cuando los enfrentas con valentía». Ay, si hubiera sabido entonces que mi propio hijo se convertiría en el gigante que me derribaría. Consuelo murió un martes de noviembre, cuando las lluvias ya habían terminado y empezaba el frío seco del invierno. El cáncer se la llevó despacio, poquito a poquito, como si no quisiera irse pero no pudiera quedarse. Ignacio tenía 15 años entonces. Ya era un joven alto y fuerte, pero cuando vio a su madre en el hospital, se volvió niño otra vez. «Mamá, no te vayas», le rogaba aferrado a su mano mientras ella respiraba con dificultad. «Todavía no aprendí todo lo que me querías enseñar». Consuelo lo miró con una sonrisa que dolía de tan hermosa y le dijo: «Ya aprendiste lo más importante, mi amor. Aprendiste a amar y a ser amado». Esa última noche, cuando los médicos nos dijeron que ya no había nada que hacer,
Consuelo me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras se me grabaron en el alma como si fueran de fuego. Ricardo, prométeme que vas a amar a nuestro niño pase lo que pase. Los hijos a veces se pierden en el camino, pero el amor de un padre tiene que ser más fuerte que todo. Te lo prometo, mi amor, le dije besándole la frente, sin saber que estaba prometiendo amarla también cuando me odiara, cuando me traicionara, cuando me echara a la calle como a un perro. Entiéndanme, amigos míos que me escuchan desde sus casas calentitas, cuando un hijo propio te traiciona, no es solo dolor lo que sientes, es como si se rompiera la ley más sagrada del universo, como si la tierra dejara de girar o el sol decidiera no salir nunca más. Un padre espera muchas cosas de la vida, que llueva cuando las plantas tienen sed, que haya trabajo para poner comida en la mesa, que la salud dure lo suficiente para ver crecer a los nietos. Pero nunca, jamás en la vida, un padre espera que su propio hijo lo mire con desprecio, porque ustedes pueden perder el trabajo, pueden perderse el dinero, pueden incluso perder la salud, pero siempre queda la esperanza de recuperarse. Pero cuando tu hijo te da la espalda, cuando te dice que eres un fracaso, cuando te echa de la casa donde lo criaste con tanto amor, se rompe algo que no se puede reparar con tiempo ni con dinero, ni con rezos. Ahí en esa banca del parque, contando monedas de 5 y 10 pesos que me aventaban los que se compadecían, recordaba las palabras de mi Consuelo. El amor de un padre tiene que ser más fuerte que todo. Y me preguntaba si ella había sabido, allá en el cielo, que su niño se convertiría en el hombre que destruiría a su padre. Cada peso que conseguía pidiendo limosna me quemaba en la mano. Los contaba por las noches, a la luz de los faroles del parque. 15 pesos el lunes, 32 el martes, 8 miserables pesos el miércoles porque llovió y no había gente en las calles. Con ese dinero compraba tortillas duras en la tienda de Don Chema, que me las vendía baratas porque me conocía de años, o un atole de avena que me calentara el estómago vacío. Las noches eran lo peor, cuando el parque se quedaba solo, y yo escuchaba mis propios huesos crujir sobre el hierro frío de la banca. Me tapaba con periódicos viejos y cartones que encontraba en los botes de basura, pero el viento se llevaba todo, y yo amanecía empapado de rocío como un fantasma olvidado. Pero lo que más me partía el corazón era cuando llovía, porque no tenía dónde refugiarme excepto bajo el tejadito de la tienda de Don Refugio, y ahí, escuchando el tamborileo del agua sobre las láminas de cartón, recordaba las tardes de lluvia en mi casita, cuando Ignacio era niño y se acurrucaba conmigo en el sillón mientras Consuelo nos hacía chocolate caliente con canela. «Papá, ¿por qué llueve?», me preguntaba viendo las gotas correr por la ventana. «Porque el cielo también llora a veces, mijo, pero siempre para que después salga el sol más bonito. Si hubiera sabido entonces que las lluvias más amargas me tocarían vivirlas solo, sin techo, sin familia, sin esperanza. Fue en la 4ª semana de mi nueva vida, si así se le puede llamar a esa existencia de fantasma, cuando el destino decidió enseñarme que a veces los milagros llegan disfrazados de coincidencias. Era un jueves por la tarde, de esos días en que el sol de San Miguel pega fuerte pero el viento todavía trae el frío de las montañas. Me había sentado en mi lugar de siempre, en los escalones del supermercado Soriana, ese lugar donde la gente entra y sale cargada de bolsas llenas de comida que yo solo podía soñar. Tenía la mano extendida, ya sin vergüenza porque el hambre mata la dignidad más rápido que el cáncer, cuando vi unos zapatos de piel café acercarse a mis pies descalzos. Zapatos caros, de esos que cuestan lo que yo ganaba en 3 meses como maestro. No levanté la vista inmediatamente. Había aprendido que era mejor esperar a que la gente pusiera la moneda y se fuera, sin hacer contacto visual que los pudiera incomodar. Pero estos zapatos
No se movían. Se quedaron ahí, parados frente a mí, y después de un momento eterno, escuché una voz que me hizo temblar como si hubiera visto un fantasma. Maestro Ricardo. ¿Maestro Ricardo Morales? ¿Es realmente usted? Levanté los ojos despacio, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Frente a mí había un hombre de unos 35 años, elegante como un artista de telenovela, con un traje azul marino que se veía tan caro como el coche de Ignacio. Tenía el pelo bien peinado, anteojos de marca, un reloj que brillaba en su muñeca, pero había algo en sus ojos, en la forma de su cara, que me resultaba familiar. ¿Miguel? Pregunté con la voz tan ronca que apenas salía. ¿Miguel Santos? El hombre se agachó hasta quedar a mi altura, y entonces lo reconocí completamente. Era Miguel Santos, mi pequeño Miguel, el niño flaquito y tímido que había sido mi alumno hace 25 años en la escuela primaria Benito Juárez de San Miguel. Sí, maestro, soy yo, me dijo con una sonrisa que me llegó directo al alma. Pero, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué le pasó? Su voz tenía una preocupación genuina, no esa lástima fría que había visto en otros ojos durante estas semanas terribles. Si me están escuchando, amigos míos, díganme si alguna vez han sentido tanta vergüenza que quisieran que la tierra se los tragara. Porque eso fue lo que sentí en ese momento. Ahí estaba Miguel, exitoso y elegante, viendo a su maestro convertido en un mendigo sucio y desesperado. Intenté pararme para huir, para esconderme, pero mis piernas no me respondieron bien después de tantos días durmiendo en bancas de piedra. Maestro, por favor no se vaya, me dijo tomándome suavemente del brazo. Déjeme ayudarlo. Déjeme al menos invitarle algo de comer. Había tanta sinceridad en su voz, tanto respeto, que no pude negarme aunque todo mi orgullo me gritara que corriera. Me ayudó a levantarme y caminamos despacio hasta un pequeño café que estaba a 2 cuadras, un lugar bonito llamado La Gruta, donde nunca había entrado, porque sabía que no podía pagar ni un vaso de agua. Miguel pidió una mesa en el rincón más discreto, lejos de las miradas curiosas, y ordenó chocolate caliente con churros para los dos. Ahora cuénteme qué pasó, me dijo inclinándose hacia adelante con esa misma atención que ponía cuando era niño, y yo le explicaba las tablas de multiplicar. Usted fue el mejor maestro que tuve en mi vida. No puedo entender cómo terminó así. Y entonces, amigos que me escuchan, se me rompió la presa que había construido en mi corazón durante estas semanas terribles. Le conté todo a Miguel, mientras el chocolate caliente me quemaba la garganta y me devolvía un poquito de humanidad. Le hablé de Ignacio, de cómo había vendido la casa, de cómo me había quitado la pensión, de las noches en el parque, de los días pidiendo limosna en las iglesias. Miguel me escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, con una expresión de horror que crecía en su cara como una tormenta. Cuando terminé mi relato, se quedó callado durante un minuto eterno, moviendo su cuchara en el chocolate sin probarlo. Maestro, me dijo finalmente con la voz temblorosa, ¿sabe usted lo que significa para mí haberlo encontrado? Negué con la cabeza, porque no entendía cómo el encuentro con un viejo fracasado podía significar algo para un hombre tan exitoso. Usted me cambió la vida, continuó, y en sus ojos vi lágrimas que luchaban por no salir. ¿Se acuerda de mí cuando tenía 8 años? Era el niño más flaco y tímido de la clase, el que se sentaba hasta atrás porque mis padres no tenían dinero para comprarme útiles escolares. Y entonces, sí me acordé, como si alguien hubiera prendido una luz en mi memoria. Miguel Santos, el pequeñito que llegaba a la escuela con la misma camisa remendada toda la semana, que no tenía ni cuadernos ni lápices, cuyos papás trabajaban cortando caña de azúcar en los campos de afuera del pueblo. El niño que se quedaba callado en las clases
porque no tenía con qué escribir, pero cuyos ojos brillaban de inteligencia cada vez que yo explicaba algo en el pizarrón. «Me acuerdo perfecto, mijo», le dije sintiendo cómo se me calentaba el pecho con el recuerdo. «Eras el más inteligente de la clase, pero no tenías materiales». «Exacto», asintió Miguel. «¿Y se acuerda qué hizo usted?» Claro que me acordaba. Le había llevado de mi casa mis cuadernos viejos, lápices que Ignacio ya no usaba, libros de cuentos que había comprado con mi sueldo de maestro. Me quedaba con él después de clases para explicarle lo que se había perdido por no tener útiles, para asegurarme de que entendiera todo. «Maestro, una tarde de octubre me dijo algo que cambió mi vida para siempre», continuó Miguel con la voz quebrada por la emoción. Me dijo: «Miguel, no importa si tu familia es pobre, no importa si no tienes zapatos nuevos como los otros niños. Lo que importa es lo que tienes aquí adentro». Se tocó el pecho, y aquí arriba se tocó la frente. «La pobreza se puede cambiar, pero la ignorancia dura para siempre». Se me llenaron los ojos de lágrimas al escucharlo repetir esas palabras que yo había olvidado, pero que aparentemente habían semillado en su corazón de niño como granos de trigo en tierra buena. «¿Sabe qué hice esa tarde?», me preguntó. «Llegué a mi casa y le dije a mi mamá: voy a estudiar mucho, voy a ser alguien importante, porque el maestro Ricardo me dijo que puedo lograrlo». Mi mamá lloraba mientras me ayudaba con las tareas a la luz de una vela, pero nunca me dijo que era imposible. Miguel me contó cómo había seguido estudiando, cómo había conseguido una beca para la secundaria, otra para la preparatoria y finalmente una más para la universidad. Estudió administración de empresas, trabajó de día y estudiaba de noche, siempre recordando las palabras de su maestro de segundo grado. «Ahora tengo mi propia empresa», me dijo con orgullo, pero sin presunción. «Se llama Futuro Brillante, y nos dedicamos a crear programas educativos para escuelas rurales, para niños como yo, que tienen inteligencia pero no oportunidades». Se quedó callado un momento, tomó un sorbo de chocolate y me miró directo a los ojos. «Maestro, necesito preguntarle algo muy importante. ¿Usted todavía ama la enseñanza? ¿Todavía cree que la educación puede cambiar vidas?». La pregunta me golpeó como un rayo, porque a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la traición de Ignacio, a pesar de las noches en la calle, mi corazón de maestro seguía latiendo. «Claro que sí, mijo», le respondí sin dudar. «Enseñar es lo único que sé hacer, es lo único que me hace sentir vivo». «Perfecto», dijo Miguel con una sonrisa que iluminó toda su cara, «porque tengo una propuesta que hacerle. Mi empresa necesita un consultor educativo, alguien con experiencia real en el salón de clases, alguien que entienda cómo aprenden los niños pobres porque él mismo fue pobre, alguien que sepa cómo hacer que un niño sin esperanza se enamore de los libros». No podía creer lo que estaba escuchando. Después de semanas de humillación, de frío, de hambre, alguien me estaba ofreciendo trabajo. No limosna, no caridad, sino trabajo digno haciendo lo que mejor sabía hacer. «Pero Miguel», le dije con la voz temblorosa, «tengo 70 años, estoy acabado, mírame cómo estoy». Me interrumpió con un gesto de la mano, el mismo gesto que hacía cuando era niño, y estaba muy emocionado por algo. «Maestro, precisamente por eso lo necesito. Mis empleados son jóvenes, talentosos, llenos de ideas modernas, pero les falta lo que usted tiene: 40 años de experiencia real con niños de verdad. Ellos saben de computadoras y tecnología, pero usted sabe cómo llegar al corazón de un niño que piensa que no sirve para nada». Me explicó que su empresa estaba desarrollando programas para llevar educación de calidad a las escuelas más pobres de México, pero que necesitaban a alguien que hubiera vivido esa realidad, no solo la hubiera estudiado en libros. «¿Qué tendría que hacer?», le pregunté.
todavía sin poder creer que esto fuera real y no un sueño causado por el hambre. Revisar nuestros programas, decirnos qué funciona y qué no funciona en la realidad, ayudarnos a crear métodos de enseñanza que realmente lleguen a los niños, viajar a las escuelas rurales con nuestro equipo, capacitar a los maestros jóvenes, compartir su experiencia. Miguel se inclinó hacia adelante y me tomó las manos con cariño. Maestro, usted me enseñó que la pobreza se puede cambiar, pero la ignorancia dura para siempre. Ahora ayúdeme a cambiar la pobreza de otros niños. Sí, les juro por la Virgencita de Guadalupe que sentí como si hubiera resucitado de entre los muertos. Después de tantas noches preguntándome para qué había servido mi vida, después de escuchar a mi propio hijo llamarme fracasado, ahí estaba Miguel, el niño flaco y tímido convertido en hombre exitoso, diciéndome que yo había sido importante, que mi trabajo había tenido sentido, que todavía podía ser útil. ¿Cuándo empiezo?, le pregunté limpiándome las lágrimas que rodaban por mis mejillas como ríos de alivio. Ahora mismo si quiere, me dijo sonriendo. Primero vamos a conseguirle ropa nueva, una casa digna, todo lo que necesite para empezar su nueva vida. Porque usted, maestro Ricardo Morales, va a ayudarme a cambiar la educación en México. Ese día, sentado en el Café La Gruta, tomando chocolate caliente con mi antiguo alumno convertido en mi salvación, entendí algo que quiero compartir con ustedes, amigos que me escuchan. A veces la vida nos tira al suelo tan duro que pensamos que ya no podemos levantarnos, pero Dios siempre tiene preparada una mano amiga en el lugar menos esperado. La semilla que sembré en el corazón de un niño pobre había crecido hasta convertirse en el árbol que me daría sombra en mi vejez. Los siguientes días fueron como volver a nacer, amigos míos. Miguel cumplió su palabra como un hombre de honor. Esa misma tarde, me llevó en su camioneta blanca hasta un departamento pequeño pero digno en la zona centro, a 3 cuadras de la parroquia, donde yo solía rezar con Consuelo cuando éramos jóvenes. Maestro, este será su nuevo hogar, me dijo abriendo la puerta de un apartamento en el segundo piso que olía a pintura fresca y a esperanza. Tenía una sala pequeña con un sillón café que me recordó al que teníamos en mi antigua casa, una cocina equipada con estufa y refrigerador, y un dormitorio con una cama que se veía más cómoda que cualquier nube del cielo. Miguel, esto es demasiado. Yo no puedo pagarte, le dije sintiendo cómo se me quebraba la voz otra vez. Pero él movió la mano como espantando mosquitos. Maestro, usted no me debe nada. Yo le debo todo lo que tengo. Este departamento lo paga la empresa. Es parte de su paquete de beneficios como consultor senior. Consultor senior. Hacía años que nadie me llamaba con un título que sonara a respeto. Lo que más necesitaba después de casi un mes durmiendo en bancas de piedra era un baño caliente. Miguel me enseñó cómo funcionaba el calentador de gas. Me dejó toallas limpias que olían a suavizante de ropa y se fue discretamente diciéndome que regresaría al día siguiente para llevarme a comprar ropa nueva. Cuando cerré la puerta del departamento y me quedé solo, el silencio me envolvió como un abrazo de mi madre. Me senté en el sillón café y lloré durante 1 hora, pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado en el parque. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza que volvía a crecer en mi pecho como hierba después de la lluvia. El baño fue una ceremonia sagrada. Créanme ustedes que me escuchan. Abrí la llave del agua caliente y esperé a que saliera ese vapor bendito que no había sentido en semanas. Me quité la ropa sucia que había llevado puesta desde el día que Ignacio me echó de casa, esas prendas que olían a parque, a miedo, a desesperanza. Cuando el agua caliente me tocó la espalda, se me salieron sollozos que venían desde el fondo del alma. Era como si me estuviera lavando no solo la mugre del cuerpo,
sino también el dolor del corazón. Me quedé ahí parado bajo la regadera hasta que se me arrugaron los dedos como pasitas, frotándome con el jabón que Miguel había comprado, sintiendo cómo se me iba la tristeza por el drenaje junto con la suciedad. Esa noche dormí en una cama de verdad por primera vez en casi un mes. Las sábanas limpias me arroparon como brazos cariñosos. El colchón suave recibió mis huesos cansados. Y por primera vez desde la traición de Ignacio, dormí sin pesadillas. Soñé con Consuelo, que me sonreía desde el cielo y me decía: «Ya ves, mi amor, todo pasa por algo». Al día siguiente Miguel regresó temprano con una sonrisa que me contagió las ganas de vivir. «Vamos de compras, maestro. Hay que vestirlo como el profesional que es». Me llevó al centro comercial Macroplaza, a esas tiendas elegantes donde yo nunca había entrado ni siquiera a curiosear. En Liverpool compramos todo lo que un hombre de mi edad podía necesitar. Camisas de manga larga en colores azul y blanco, pantalones de tela que se sentían como seda en mis manos trabajadas, un suéter gris para las tardes frescas de San Miguel, y zapatos de piel negra que brillaban como espejos. Pero lo que más me emocionó fue el traje. Un traje azul marino elegante, con corbata a juego, que me hizo ver en el espejo del probador a un hombre digno que había olvidado que existía dentro de mí. «Maestro, así debe vestirse un consultor educativo», me dijo Miguel con orgullo, como si fuera su propio padre el que se estaba viendo tan elegante. Después fuimos a la barbería Don Ramón, donde un señor mayor con bigote cano me cortó el pelo con la paciencia de un artista. Me recortó la barba, me puso loción que olía a limpio, y cuando me vi en el espejo, ya no reconocí al mendigo desesperado que había sido unas horas antes. «Ahora sí parece usted el maestro que yo recordaba», me dijo Miguel mientras salíamos de la barbería. «Mañana empezamos con el trabajo de verdad». Y vaya que fue trabajo de verdad, amigos que me escuchan. La oficina de Futuro Brillante estaba en una casa colonial restaurada en el centro de San Miguel, con jardines llenos de bugambilias y oficinas que daban a un patio con fuente. Miguel me presentó con sus empleados como el consultor senior que va a revolucionar nuestros programas educativos. Había jóvenes brillantes ahí, muchachos y muchachas de 20 y tantos años, con computadoras modernas y ideas llenas de tecnología. Pero cuando les empecé a contar cómo funcionaba de verdad una escuela rural, cómo pensaba un niño que llegaba a clase sin desayunar, cómo hacer que una niña tímida participara en clase, me escuchaban con la atención que antes solo ponían mis alumnos de primaria. «Maestro Ricardo», me preguntó una joven que se llamaba Sofía, «nosotros queremos implementar tablets en las escuelas rurales, pero los maestros se resisten. ¿Qué nos aconseja?». Le expliqué que no era resistencia, sino miedo, que había que entrenar a los maestros primero, hacer que se sintieran cómodos con la tecnología antes de dársela a los niños. Mi trabajo consistía en revisar todos los programas que desarrollaban, viajar con ellos a las escuelas más alejadas para ver cómo funcionaban en la realidad, y capacitar a maestros jóvenes que nunca habían trabajado con niños pobres. Era como volver a vivir, como si hubiera encontrado mi propósito otra vez, después de tantos años de sentirme inútil. La primera vez que recibí mi cheque de 15.000 pesos, me quedé viendo esos números durante 10 minutos. Más dinero del que había ganado jamás en mi vida, más del triple de mi pensión de maestro jubilado. Miguel me había explicado que no era caridad sino pago justo por mi experiencia y conocimientos. Con ese dinero pude comprar comida de verdad, llenar mi refrigerador nuevo, cocinar otra vez las recetas que me había enseñado Consuelo. Compré libros, muchos libros, y llené las repisas vacías del departamento con historias que podía leer en las noches sin prisa, sin miedo, sin hambre. Pero lo más importante no era el dinero, sino sentirme útil otra vez.
Cuando viajábamos a las escuelas rurales de Querétaro o Guanajuato, cuando veía a maestros jóvenes aplicar mis consejos y ver cómo los niños se emocionaban con las clases, entendía que mi vida había tenido sentido. 40 años de enseñanza no habían sido desperdiciados. «Maestro», me decía Carlos, un muchacho recién graduado de la normal que trabajaba conmigo, «¿cómo hace usted para que los niños pongan atención sin gritarles?» Le enseñé el truco que había aprendido en mis primeros años: hablar más bajito cuando querían hacer ruido, hacer que se acercaran para escuchar, convertir la disciplina en curiosidad. Los meses pasaron volando como pájaros en migración. Mi cuerpo se fue recuperando del maltrato de la calle, subí de peso, mis ojos volvieron a brillar con la luz que Consuelo siempre decía que tenían cuando hablaba de mis alumnos. Me compré ropa nueva, un reloj sencillo pero bonito, zapatos cómodos para las caminatas en las escuelas rurales. La transformación fue tan completa que cuando me veía en el espejo por las mañanas, ya no reconocía al hombre derrotado que había dormido en bancas del parque. Este era Ricardo Morales, consultor educativo senior, respetado por sus colegas, valorado por su experiencia, necesario otra vez. 2 meses después de aquel encuentro milagroso con Miguel, me invitaron a participar en una presentación muy importante. La empresa había conseguido una reunión con inversionistas potenciales para expandir nuestros programas educativos a toda la República. La cita era en el Hotel Rosewood, el más elegante de San Miguel de Allende, donde solo iban los turistas ricos y los empresarios importantes. «Maestro Ricardo», me dijo Miguel una semana antes, «quiero que usted sea quien presente la parte más importante. ¿Cómo funciona realmente la educación rural? ¿Qué necesitan estos niños? ¿Por qué nuestros programas son diferentes?» Era un honor que me ponía nervioso, pero también me llenaba de orgullo. Me compré un traje nuevo para la ocasión, azul marino oscuro con corbata gris, zapatos que brillaban como espejos. En la barbería don Ramón me arreglaron como si fuera a una boda, y cuando Miguel me vio llegar a la oficina esa mañana, silbó de admiración. «Maestro, va usted a impresionar a todos esos empresarios», me dijo. «Van a ver que la educación no son solo números y estadísticas, sino historias reales de niños reales». El salón de conferencias del Rosewood parecía un palacio. Mesa larga de madera brillante, sillones de piel, ventanales enormes que daban al jardín del hotel. Los inversionistas llegaron puntuales. Hombres y mujeres elegantes, con trajes caros y relojes que costaban más que un coche. Miguel abrió la presentación hablando de números, de mercados, de oportunidades de inversión. Después le tocó el turno a Sofía con las innovaciones tecnológicas. Finalmente me presentaron como nuestro consultor senior, con 40 años de experiencia en educación rural. Me puse de pie con mi traje nuevo, ajusté mi corbata y empecé a hablar con la misma pasión que había puesto en mis clases durante 40 años. Les conté historias reales. La niña de 8 años que caminaba 2 horas para llegar a la escuela. El niño que no podía concentrarse porque no había desayunado. La maestra que enseñaba a 60 alumnos de 6 grados diferentes en un solo salón. «Señores inversionistas», les dije mirándolos directo a los ojos, «ustedes pueden invertir en muchos negocios, pero aquí están invirtiendo en el futuro de México. Cada peso que pongan en estos programas se convertirá en un niño que aprende a leer, en una niña que descubre que puede ser ingeniera, en un joven que no tiene que emigrar a Estados Unidos porque encontró oportunidades en su propio país». Los tenía completamente atentos. Algunos tomaban notas, otros asentían con la cabeza. Sentía la misma energía que cuando enseñaba a mis alumnos más pequeños, esa electricidad que se genera cuando las palabras encuentran el corazón de quien las escucha. Estaba en la parte más importante de mi presentación,
explicando cómo habíamos logrado subir el aprovechamiento escolar en las comunidades rurales de Guanajuato, cuando escuché que se abría la puerta del salón. No le presté atención, seguí hablando, pero algo me hizo voltear hacia la entrada. Y ahí estaba Ignacio, mi hijo, con su traje de abogado caro, su corbata perfecta, su portafolio de piel, acompañando a un señor mayor que obviamente era uno de los inversionistas. Pero la cara de Ignacio, Dios santo, la cara de mi hijo era de puro shock, como si hubiera visto resucitar a un muerto. Nuestros ojos se encontraron a través del salón elegante. Él se quedó paralizado en la entrada, con la boca abierta como pescado fuera del agua, mientras yo seguía parado frente a la mesa de inversionistas, con mi presentación a medias. Por un segundo, todo se detuvo. El tiempo, las palabras, hasta mi propio corazón pareció pararse. Pero después de todas las humillaciones que había vivido, después de haber dormido en las calles por su culpa, algo dentro de mí se irguió con una dignidad que no sabía que aún conservaba. Como les decía, continué sin perder la compostura, dirigiéndome otra vez a los inversionistas. La educación rural no es solo un negocio, es una responsabilidad social que todos tenemos con los niños más vulnerables de nuestro país. Terminé mi presentación con aplausos sinceros de todos los presentes. Los inversionistas se acercaron a felicitarme, a hacerme preguntas específicas, a pedirme mi tarjeta de presentación. Yo respondía con profesionalismo, pero podía sentir los ojos de Ignacio clavados en mi espalda como dagas. Solo cuando terminé todas las conversaciones de negocios, cuando Miguel se llevó a los inversionistas a tomar café al jardín del hotel, me acerqué a donde mi hijo seguía parado como estatua de sal. «Ignacio», le dije con la voz tranquila, como si nos hubiéramos visto el día anterior y no hubiera pasado nada. «¿Cómo estás?» Mi hijo tartamudeó como niño regañado. Papá, ¿qué haces aquí? Esto es imposible. ¿De dónde sacaste ese traje? ¿Dónde conseguiste dinero?» Su voz subía de tono con cada pregunta, hasta convertirse en un grito histérico que hizo voltear a las pocas personas que quedaban en el salón. «¿Cómo es posible que estés aquí?», siguió gritando mi hijo, agarrándome del brazo con desesperación. «Se supone que estás pidiendo limosna en las calles. Se supone que eres un fracasado que no sirve para nada». Lo miré con esa mezcla de tristeza y decepción que solo un padre puede sentir por un hijo que lo ha traicionado, pero también con la nueva dignidad que había recuperado gracias a Miguel y su oportunidad. «Ignacio», le dije quitándome su mano del brazo suavemente, «nunca fui un fracasado. Solo fui un hombre al que su propio hijo decidió destruir». Y me di la vuelta para irme, dejándolo ahí parado con su traje caro y su conciencia sucia, gritando preguntas que ya no tenía obligación de responder. Al día siguiente, cuando estaba preparándome un café en mi cocina nueva, sintiendo el aroma que me recordaba las mañanas felices con Consuelo, escuché unos golpes desesperados en mi puerta. No eran golpes normales, eran como los puños de alguien que se está ahogando y busca salvación. Abrí la puerta y ahí estaba Ignacio, pero no el hombre elegante y frío que había visto en el hotel el día anterior. Este Ignacio tenía los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado toda la noche, el pelo despeinado como si se hubiera estado jalando de la desesperación, la camisa arrugada como si hubiera dormido vestido en el suelo de su oficina. «Papá», me dijo con una voz quebrada que no había escuchado desde que era niño y se lastimaba jugando. «Por favor, déjame pasar. Necesito hablar contigo». Se veía tan destrozado que por un momento mi corazón de padre se ablandó, pero recordé las noches en el parque, el hambre, la humillación, y me mantuve firme en la entrada. «Habla desde ahí», le dije sin moverme del marco de la puerta.
Ya no tienes derecho a entrar a donde yo vivo. Ignacio se desplomó contra la pared del pasillo, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Papá, perdóname. Por favor, perdóname. He sido un monstruo, el peor hijo que puede existir en este mundo. Tú me criaste solo después de que murió mamá. Te sacrificaste para que yo estudiara, y yo te pagué botándote a la calle como si fueras basura. Las lágrimas le corrían por las mejillas como ríos desbordados, y por primera vez en meses vi al niño que había sido, al muchachito que lloraba cuando tenía pesadillas, y corría a mi cama buscando protección. Papá, estoy arruinado. Continuó temblando como hoja en el viento. Me metí en deudas terribles comprando el BMW, la casa nueva, tratando de impresionar a Patricia y a sus amigos ricos. Debo más de 500,000 pesos en tarjetas de crédito. El banco ya me está demandando. Patricia me corrió de la casa. Dice que se va a divorciar y que se va a quedar con todo. Se cubrió la cara con las manos y sollozó como cuando tenía 5 años y se le moría su pececito dorado. Pensé que tu pensión me iba a ayudar a pagar aunque sea los intereses, pero ni siquiera eso me alcanzaba. Papá, no tengo nada, no soy nadie. Soy exactamente el fracaso que siempre te dije que eras tú. Escúchenme, amigos que me están oyendo, díganme si alguna vez han sentido el corazón partido en dos direcciones opuestas. Por un lado, ver sufrir a tu hijo duele más que cualquier dolor propio, porque uno como padre siempre quiere proteger a sus hijos hasta del viento. Pero por otro lado, recordaba cada palabra cruel que me había dicho, cada momento de humillación que me había hecho pasar. Ignacio, le dije después de un silencio largo como un siglo, pasa, vamos a platicar como debe de ser. Se sentó en mi sillón nuevo, el mismo donde yo había llorado de alivio cuando Miguel me rescató de las calles, y siguió llorando como si tuviera un río adentro que necesitaba vaciarse. Papá, cuando te vi ayer en esa presentación, tan elegante, tan respetado por toda esa gente importante, me di cuenta de lo que había hecho. Yo destruí al hombre más bueno del mundo, al padre que me amó más que a su propia vida. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él, estudiando esa cara que había besado 1000 veces cuando era bebé, esas manos que había enseñado a escribir, esos ojos que habían visto el mundo por primera vez en mis brazos el día que nació. «Mijo», le dije con la voz más calmada que pude encontrar, «yo estoy dispuesto a perdonarte, pero no va a ser gratis. El perdón hay que ganárselo, hay que demostrarlo con hechos, no solo con palabras bonitas cuando ya no tienes de otra». Ignacio levantó la cabeza como perro que escucha a su amo después de días perdido. «Lo que tú me digas, papá. Lo que sea. Haré lo que sea para que me perdones». «Muy bien», le dije recordando cómo me había sentido cuando Miguel me ayudó sin esperar nada a cambio. «Vas a ayudar a 3 personas de manera completamente desinteresada. No conocidos tuyos, no gente que te pueda devolver el favor después. 3 personas que realmente necesiten ayuda. Y las vas a ayudar solo porque es lo correcto, como Miguel me ayudó a mí». Mi hijo me miró confundido. «¿3 personas? ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de ayuda?» «Eso lo decides tú», le expliqué. «Puede ser ayuda legal gratis, puede ser ayuda económica si tienes algo que dar, puede ser simplemente tu tiempo y tu esfuerzo, pero tiene que ser ayuda real, que cambie la vida de esas personas para mejor. Y cuando hayas ayudado a esas 3 personas, me traes pruebas de lo que hiciste. Entonces hablaremos de perdón». Ignacio se quedó callado un momento, procesando lo que le estaba pidiendo. «¿Y si no puedo? ¿Y si no encuentro a quién ayudar? Entonces es que no has entendido nada de lo que significa ser un ser humano decente», le respondí. «En México siempre hay gente que necesita ayuda, Ignacio. Lo que pasa es que tienes que abrir los ojos y el corazón». Al principio pensé que se iba a enojar,
que me iba a decir que yo no tenía derecho a ponerle condiciones. Pero vi algo en sus ojos, una chispita de la decencia que yo había tratado de inculcarle cuando era niño, y asintió con la cabeza. «Está bien, papá. Lo voy a hacer. Te voy a demostrar que puedo ser el hijo que tú mereces». Durante las siguientes semanas, sin que él lo supiera, empecé a investigar qué estaba haciendo mi hijo. Tengo mis contactos en San Miguel después de 40 años de vivir aquí, y la gente habla, especialmente cuando ven a alguien comportándose de manera diferente a como siempre se había comportado. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, fue la primera en contarme: «Ricardo, tu hijo fue a ver a la señora Esperanza Martínez, la que vive en la colonia Guadalupe. Ella estaba batallando con unos papeles del Infonavit porque le querían quitar su casita, y tu Ignacio le arregló todo gratis, sin cobrarle ni un peso». Después me contó don Refugio de la tienda que Ignacio había defendido en el juzgado civil a la familia Hernández, unos campesinos a los que un rico de México les quería quitar su terreno con documentos falsos. «Tu muchacho peleó como león en el juzgado», me dijo don Refugio, «y cuando ganó el caso, no les cobró nada. Les dijo que había gente que necesitaba más la justicia que él el dinero. Pero lo que más me emocionó fue enterarme de lo que había hecho con el pequeño Pedrito Sánchez, un niño de 8 años del barrio de San Antonio, que tenía leucemia, y sus papás no tenían dinero para el tratamiento. Ignacio organizó una rifa, habló con sus contactos de abogado, convenció a restaurantes y negocios de donar premios, y en 2 semanas había juntado suficiente dinero para costear 6 meses de quimioterapias. Entiendan, amigos que me escuchan, les dijo a los papás de Pedrito cuando les entregó el dinero, según me contó después doña Lupe que estuvo presente: «Yo no estoy haciendo esto para quedar bien con nadie. Lo estoy haciendo porque un niño enfermo merece tener la oportunidad de vivir, y todos tenemos la responsabilidad de ayudar cuando podemos». Cuando me enteré de todo esto a través de los chismes del pueblo, sentí algo que no había sentido en meses: orgullo de ser el padre de Ignacio. No orgullo por sus trajes caros o su carrera exitosa, sino orgullo por ver que el niño bueno que había criado seguía vivo en algún lugar de su corazón adulto. Un mes después de nuestra conversación, Ignacio tocó otra vez a mi puerta, pero esta vez era diferente. Traía una carpeta llena de papeles, fotografías y una expresión en la cara que no había visto desde que era joven: paz interior. «Papá», me dijo sentándose otra vez en mi sala, pero ahora con la espalda derecha y los ojos limpios. Traje las pruebas de lo que hice. Me enseñó las fotografías de la señora Esperanza, firmando los papeles de su casa ya asegurada, los documentos del caso ganado de la familia Hernández, y una foto del pequeño Pedrito en el hospital, sonriendo mientras recibía su tratamiento. «Pero papá», me dijo con lágrimas en los ojos, pero lágrimas diferentes a las que había llorado antes, «lo más importante no son estas pruebas. Lo más importante es lo que descubrí ayudando a esta gente». Se quedó callado un momento, como organizando sus pensamientos, y después me miró directo a los ojos. «Papá, cuando ayudé a la señora Esperanza y vi cómo se le iluminaba la cara cuando supo que no iba a perder su casa, entendí lo que tú debiste haber sentido todos esos años enseñando a niños pobres. Cuando vi llorar de alegría a los papás de Pedrito porque su hijo iba a poder curarse, entendí por qué tú siempre decías que ser útil a otros era más importante que ser rico. Y más que todo», continuó con la voz quebrada por la emoción sincera, «entendí qué clase de monstruo fui contigo. Tú dedicaste tu vida entera a ayudar a otros, y yo te castigué por no ser egoísta como yo quería que fueras». Se paró del sillón y se arrodilló frente a mí como cuando era niño chiquito y había hecho alguna travesura. «Papá, te pido perdón de rodillas, no solo por haberte quitado tu dinero y tu casa,
sino por haber sido tan ciego que no pude ver la grandeza del hombre que me crió. Ahí fue cuando mi corazón de padre finalmente se quebró, pero esta vez de amor, no de dolor. Me levanté, lo alcé de los hombros y lo abracé como no lo había abrazado desde que era adolescente, y aún me dejaba demostrarle cariño. «Te perdono, mijo», le susurré al oído, mientras los dos llorábamos como cuando éramos una familia completa. «Te perdono porque veo que entendiste lo que significa ser un buen hombre». Ese abrazo duró varios minutos, y en esos minutos sentí como si recuperara no solo a mi hijo, sino también una parte de mí mismo que pensé que había perdido para siempre. Hoy, un año después de todo eso que les he contado, Ignacio y yo nos vemos todos los domingos. Viene a mi departamento, cocinamos juntos las recetas que le enseñó su mamá y platicamos como padre e hijo que se respetan mutuamente. Él cambió su vida completamente. Vende el BMW y se compró un carro modesto. Se mudó a un departamento sencillo y ahora dedica la mitad de su tiempo como abogado a casos pro bono para gente que no puede pagar. «Papá», me dijo el domingo pasado mientras comíamos mole que habíamos hecho juntos, «mis amigos ricos dicen que me volví loco, que por qué trabajo gratis. Pero yo les digo que finalmente entendí lo que significa el éxito de verdad. Y yo, amigos que me han escuchado hasta el final de esta historia, aprendí algo que quiero compartir con ustedes. La venganza nunca sana las heridas del corazón. Solo el amor puede hacerlo. No digo que sea fácil perdonar a quien te traiciona, especialmente si es tu propia sangre. Pero cuando logras que esa persona entienda el daño que causó y decide cambiar de verdad, no solo la salvas a ella, te salvas también a ti mismo. La victoria real no fue ver a Ignacio humillado y arruinado, sino verlo convertido otra vez en el hombre bueno que siempre supe que podía ser. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.